Desde la República Dominicana, para el mundo, transmite el canal del Chamo, un canal que te llena de edificación. ¿Sabías que más de 400 millones de personas sufren de diabetes? Esperemos que tú no seas uno de ellos. Hoy en día te vamos a hablar de un tema muy importante para que aquellos que no sufren de diabetes puedan evitarlo. Hoy en día tenemos una invitada muy especial que es Yaira Susaña. Dios te bendiga, Yaira. ¿Cómo te sientes? Hola, bien, gracias por la invitación. Hola, Moquete, ¿cómo estás? Qué bueno. Bonita. Sí, la doctora Bonita, la tenemos por aquí, gracias al Señor. Doctora Bonitica, señores, ese es mi nombre de Instagram y en redes sociales. Y un saludo a todos ustedes que nos sintonizan. Hoy vamos a estar hablando asimismo de diabetes. Ay. Vamos a entrar de una vez en materia. Claro que sí. ¿Qué es la diabetes? Para aquellos que no saben. Bueno, la diabetes, que la comunidad, ¿verdad? Las personas siempre lo conocen como azúcar alta. Ujú. ¿Qué es la diabetes? Pues eso mismo, los niveles de azúcar alta en sangre es una enfermedad metabólica. Metabólica quiere decir que afecta el metabolismo, la manera en que el cuerpo procesa esos azúcares. Y entonces se debe a una falta total o parcial de insulina, que el páncreas, que es un órgano que tenemos en el abdomen, no está produciendo suficiente insulina, o la que produce no es de suficiente calidad, y entonces eso hace que se eleven los niveles de azúcar en la sangre y es lo que se conoce como diabetes mellitus. Ok, entonces hay que tener en cuenta qué comemos. Claro que sí. Y de eso vamos a hablar mucho. Claro. Doctora Susaña, ¿qué tipo? Hay varios tipos de diabetes. Así es. ¿Podemos saber cuáles son los tipos? Bueno, hay varios tipos. Está la diabetes tipo 1, que es donde el paciente no produce nada de insulina. Está la diabetes tipo 2, que es una producción parcial de insulina. O la que se produce, como dije, definiendo la diabetes, no es de suficiente calidad. Y está la diabetes gestacional, que es aquella mujer embarazada que sale con niveles de azúcar alto por primera vez durante el embarazo. Hay otros tipos de diabetes también, que está dentro de ellas, por ejemplo, muy común la diabetes medicamentosa. Esos pacientes que por todo se beben una pastilla sin saber qué efecto secundario le puede ocasionar. Ajá. Entonces, hay medicamentos que también inducen a diabetes si es una persona ya con riesgo. Ok. Ok. Mira, notamos Oye, no, hay que aprender, chavo. público normal, común. Eran dos tipos de diabetes. Para mí Claro. eran Sí, tipo dos, pero sí. mira, son varias. Muchas veces en las charlas yo hago esa pregunta, ¿cuántos tipos de diabetes usted conoce? Y la gente me ha dicho tantas cosas. La tipo A, la tipo B, la que daña, la que no daña, pero no, señores. Tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes, dentro de ellos la medicamentosa. ¿Cuál es la más peligrosa entre ellas? Buena pregunta, porque también los pacientes muchas veces la hacen, doctora, ¿y cuál? Todas hacen daño si el paciente no se cuida. Es una enfermedad. Claro, todas hacen daño si el paciente no se cuida. Porque, ¿qué tienen en común todas? Tienen en común que hay un nivel de azúcar alto en sangre. Entonces, el daño viene producido por esos niveles de azúcar en la sangre. Entonces, si no hay un control, sea en la tipo 1, sea en la tipo 2 o en la gestacional, pues eso le va a hacer daño y produce muchas complicaciones al paciente. Doctora, ¿y cuáles son las causas de la diabetes? Causas, muy importante. Hay causas genéticas, hay causas inmunológicas, o sea que eso pasa en la diabetes tipo 1, que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Que las propias células del páncreas atacan las células que producen la insulina, Ok. pero la causa principal de lo que vamos a hablar esta tarde es la diabetes tipo 2, que la causa es el mal estilo de vida que estamos llevando. Esos alimentos cargados de azúcar, la falta de actividad física, de ejercicio físico. Entonces, esto es lo que nos está poniendo en riesgo para desarrollar este tipo de diabetes, la diabetes tipo 2. Antes de empezar con la diabetes tipo 2, me gustaría saber, doctora, la diabetes genética, la parte genética. Ujú. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta genéticamente que tenemos
Que somos diabéticos. Que somos diabéticos o que somos propensos más A tenerlo. a tener diabetes. Algo muy sencillo para tú darte cuenta si es genético es buscar en tu familia quién ha padecido de diabetes. Porque si hablamos de estudios son costosos, ¿verdad? Y no lo vamos a hacer de rutina, pero muy sencillo es el historial de tu familia. Tu papá, tu mamá en el embarazo, tu mamá tuvo diabetes contigo. Naciste de más de 9 libras cuando naciste, porque son niños macrosómicos que tienen riesgo de desarrollar en un futuro. Los niños que nacen bajo peso, por ejemplo, o sea, todos esos datos, un abuelo, un bisabuelo que le cortaron un pie y en aquellos tiempos, como no se le daba importancia, no sufre nadie de diabetes, pero lo amputaron, pudo haber sido una diabetes que no se diagnosticó. Sí. Entonces, nuestro historial familiar es importante para saber si yo estoy en riesgo de heredar diabetes. Bueno, sería bueno que el público que nos escucha haga ese ejercicio y que empiece a comer saludable. Claro Ahora que vamos sí. con la diabetes tipo 2, No. que es la que realmente tiene el temor. No, chamo, pero también, si hay personas que en tu familia tienen diabetes, tienes que más o menos ver qué riesgo, ¿verdad? O cómo se le complicó a esa persona para tú decir, bueno, se me puede dar a mí. Sí. Pero yo entiendo que si una persona tiene diabetes leve, como la 1, y no llega... No, es que tú estás poniendo condición de que la 1 es menos peligrosa que la 2. Claro, ¿y qué yo dije ahorita? Ella dijo lo contrario, todas son malas. Si el paciente no se cuida. Claro. Aquí no hay leve, ni moderada, Sí, ni pero grave. a eso me refiero, ok. El nivel que tenga, si se cuida y no muere de eso, fácilmente uno de los familiares puede tener diabetes. Repítame la pregunta, que no le entendí. Sí, ¿verdad? Como es genético, mi mamá tiene diabetes, que Dios lo libre, mi mamá tiene diabetes y ella no muere de diabetes. Ok, la diabetes se puede heredar, pero lo más importante es el factor ambiental. Sí. Porque tú tengas algún antecedente familiar de diabetes, tú estás condenado a que tengas diabetes. ¿Qué tienes que hacer? Cuidarte, Claro. hacer ejercicio, comer sano, que al final del video vamos a estar hablando de las pautas para comer saludable, porque el que tú tengas la herencia no te condiciona. No te Más condiciona, sí. fuerte es tu estilo de vida. Ese Ok. estilo de vida sedentario muchas veces. La característica entonces del tipo 2. El tipo 2 es ese paciente que es sedentario, Sí. es ese paciente que tiene el antecedente familiar, ¿verdad? Puede tener el antecedente familiar, Ajá. ese paciente que come muchos azúcares refinados, comida chatarra en general, excesos de carbohidratos simples, que son los que más elevan los niveles de azúcar en sangre, de bebidas azucaradas, entiéndase refresco, maltas, Gatorade, y este tipo de cosas. Ese paciente que no hace ejercicio ni matado. Wow. Ay, Dios mío. Hay pacientes que me dicen, doctora, mira, yo tengo un motor y yo hasta para ir al colmado me voy en el motor. Ay, Entonces, ese paciente poco a poco se le va acabando su producción de insulina porque está abusando. sí, claro. Yo siempre digo también en las charlas que doy, mira, imagínense que Dios le puso insulina ahí, que su páncreas sea como un vehículo. Sí. Y Dios te puso insulina para que tú llegues de aquí a Santiago. Pero a ti te da el deseo de abusar y te desvía y te va para el sur y después quiere volver para Santiago. ¿Te va a alcanzar la gasolina? No, claro que No, entonces cuando nosotros comemos ese tipo de comida en exceso, estamos agotando la insulina, o sea, esa gasolina que Dios te puso ahí para procesar los alimentos. Y obviamente cuando tú abusas, ese páncreas se cansa, no produce insulina y entonces ahí viene la diabetes. Doctora, me gustaría saber algo sobre la alimentación, porque la alimentación es fundamental en Claro esto. que sí. Las personas que típicamente consumen alcohol y fuman cigarrillos también tienen esa situación. Y peor, Peor. claro, porque una persona que ya tiene diagnóstico de diabetes y además fuma, le está haciendo un daño a su circulación fatal. Ay. Porque la diabetes de por sí daña la circulación, el cigarro también, entonces Es, Sí. ya ustedes cuádruple, podríamos decir, Sí. por ponerte una cifra. Pero también esa persona que toma alcohol
Ujú. de cualquier clase. De cualquier tipo. Porque sí. No whisky como la gente cree de que para No, bajar el azúcar. Porque, por ejemplo, yo le dije al paciente los otros, no, doctor, yo lo que tomo es chiva. Y yo, bueno, tú te enorgulleces de que tú tomas chiva, pero entonces tú vienes aquí, yo te pongo un medicamento caro y de eso no te enorgulleces. Sí. Porque el alcohol, ¿qué hace? Hay algo muy, muy interesante que está ocurriendo ahora en nuestro tiempo y es el hígado graso. El hígado. Ah. Es tan así que todos los pacientes dicen, todo el mundo está saliendo con grasa en el hígado. Sí. Claro, antes el principal factor para salir con hígado graso eran pacientes alcohólicos. Hoy en día lo que más incide en tener hígado graso es el paciente con diabetes, es decir, con los niveles de azúcar alta en sangre. Ok. Y cuando tú mezclas los dos, que tú eres un paciente alcohólico y además tienes diabetes, ¿qué va a pasar con tu hígado? Fallo. Yo he escuchado también que esos que salen con grasa en el hígado, según ellos, le mandan a tomar vino seco. Ay, pero qué pregunta también muy importante. ¿El vino no tiene alcohol? Sí. Claro. Ah, Ya. entonces no sé quién lo manda a tomar vino, pero aquí lo importante es lo antioxidante y el antioxidante lo conseguimos en las uvas, En las no uvas. en el alcohol que tiene el vino. Sí. De hecho, Ahí es donde está el error. claro. De hecho, yo leí un artículo días pasados que ya incluso los mismos franceses, estudios que se han hecho, están recomendando ni siquiera el vinito de la comida. De la comida, Porque sí. los antioxidantes lo encontramos ¿dónde? En vegetales y frutas. Y frutas. Entonces, nada que ver con el alcohol. ¿Usted quiere disfrutar de eso? Coma uvas con moderación, porque ya en el paciente diabético también la uva le puede Le puede hacer. Claro. Antes de pasar ahí, porque Sí, la parte de la diabetes es fundamental. Usted sabe, doctora, que típicamente los niños, uno lo desayuna con conflé, con leche y eso, tiene mucho azúcar. Ujú. Entonces, eso Su influye. recomendación. No, influye. Aquí estuvo, que yo lo vi, ¿verdad? La doctora, la pediatra, Ah, Ajá. sí. que habló de la alimentación. Ah, Los sí. que no han visto ese video, las madres, Acá arriba lo vayan a verlo. Óigame, buenísimo. Y ella hablaba un poquito de eso. Entonces, cuando tú le estás dando ese tipo de alimento al niño, le estás dando exceso de azúcar. Pusimos el ejemplo ahorita de la cantidad de insulina o gasolina que Dios te pone en ese páncreas. Ajá. Y si tú desde la niñez le estás dando azúcares a un niño que están haciendo que se disparen sus niveles de insulina, por eso es que hoy en día existe un aumento de la diabetes tipo 2 en niños El niño, sí. que anteriormente no se veía, pero es por la mala alimentación. Así que hay muchísimas recetas saludables que usted le puede dar a sus hijos. El conflé con leche no es lo mejor, no es que no se lo demos nunca, ¿verdad? Pero con moderación. Vuelvo y repito, vean el video de nutrición de la pediatra que estuvo buenísimo, yo lo vi completo y me encantó. Sí. Alimentación sana. Alimentación sana desde la niñez, no solamente desde la niñez, desde el embarazo, señores. Hay cambios epigenéticos, o sea, tú puedes modificar la genética de un niño comiendo mal en el embarazo. Así de importante es. Es tan así que por eso relacionamos nosotros los que creemos en la Biblia, ¿verdad? Que Dios cuando quería apartar a un niño para un propósito grande, Ujú. orientaba a la mamá, no vino ni sidra. No vino ni sidra, sí. Y decía lo que esa mujer embarazada debía comer, porque hoy la ciencia ha descubierto que hay cambios genéticos que se pueden producir por una mala alimentación. Y puedes condenar a ese niño, a ese bebé, a ser un adulto enfermo. Cuando hablamos de comer fruta de noche, eso causa también de que nosotros podamos sufrir de diabetes. Hay una corriente ahora muy con las frutas. Realmente la fruta es azúcar, pero la fruta también es vitaminas y es fibra. Entonces no podemos condenar la fruta, porque esa persona que me condena la fruta de repente se dio una hartura en buen dominicano de espagueti al mediodía y me le está echando la culpa a la frutica que se puede comer en la noche. Claro está. Es muy saludable usted comer frutas de manera moderada, porque tampoco es un plato, sino una porción. Y aquí la palabra es equilibrio. Claro, claro. Equilibrio, sí. Pero es que si uno se va a comer una fruta, es más o menos una manzanita. Exactamente. Para evitar comer, qué sé yo, galletica, comer pan o comer... Ahora su cena debe ser, ¿verdad? Con los pilares de la alimentación
nutricional adecuados, una proteína, un carbohidrato complejo, o puede omitir el carbohidrato si así desea, si lo ha suplido en desayuno y comida, y vegetales, fibra que se encuentran en los vegetales. Pero claro está, debemos saber qué estamos hablando, si es un paciente que ya está diagnosticado con diabetes o es un paciente que no tiene diabetes, Alguien porque que se quiere proteger. la nutrición es personalizada. Ok. Yo entiendo. El ciclo circadiano para la parte de la alimentación es vital, igual que el ayuno, para una persona que quiera prevenir el azúcar. Claro, es muy importante. Es importante desayunar, señores. Sí. Claro. Y de hecho hay estudios que hablan que si tú desayunas, pues tus niveles de glicemia en el día mejoran. Eso es importantísimo para un paciente con diabetes. Pero hay un método, que es el método del plato. Pueden visitar mi página y yo hablo mucho de este método. Sí, doctora Bonitica en Instagram y en TikTok. Y que consiste en que en un método sencillo para que esa persona que ya vive con diabetes sepa qué puede comer y qué no. Y ese método nos habla acerca de que debemos dividir. Ustedes han visto en los últimos tiempos, lo vemos que lo están vendiendo, esos platos que vienen divididos, ¿verdad? Dividido, sí, claro. Viene una mitad y la otra mitad se divide en dos. Eso está basado en ese método del plato. Y nosotros como dominicanos, esa mitad grande, ¿qué la llenamos? De arroz. De arroz. Pero sin embargo, el método del plato contempla que esa mitad debe ser de vegetales y que esa otra mitad que está partida en dos sea un cuarto de carbohidrato complejo, que puede ser arroz, que es preferible que en el paciente diabético sea integral, víveres o pasta integral o trigo, quinoa, buenísima para el paciente con diabetes, y un cuarto de proteína que sea de origen animal o vegetal. Entonces, ahí, de una manera sencilla, con el método del plato, nos orientamos cómo podemos tener una buena nutrición. Yo he visto Excelente. mucho ese plato en comida rápida, pero lo ponen lo más... Mejor no hablemos de lo que ponen, por favor. Y ya usted que vio este video sabe que esa mitad no es para el arroz, es para los vegetales. La ensalada específicamente. Ensalada. Otra cosa, el dominicano cree que la ensalada nada más se come al mediodía. No, debemos comer ensalada por lo menos 3 veces al día. Wow. Claro que sí. Doctora, yo sé que esto es un tema muy interesante. Vamos a hablar de unos cuantos puntos ya para casi cerrar. Pero queremos saber, cuando una persona, como usted abundó mucho en el páncreas, en aquella persona que tiene que tener insulina y esas cosas, cuando hablamos de darle a un paciente insulina, es porque ya no aguanta más. Está dado el paciente. La insulina es una hormona que nosotros producimos en el páncreas. Está allí. Cada vez que usted y yo comemos, se libera esa hormona que va a la sangre, ¿verdad? Y hace que esa insulina que está en sangre entre a los diferentes tejidos y cada tejido del cuerpo haga su función. Ujú. Cuando abusamos de eso, en el caso que ya hablamos, por sedentarismo, por exceso de comida, etcétera, pues se va agotando esos niveles de insulina o se crea una insulinoresistencia en el cuerpo que hay que vencer, que el ejercicio físico ayuda muchísimo a eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya el paciente tiene muy poquita reserva de insulina, pues sus niveles de azúcar o de glicemia se elevan y entonces ese paciente es un paciente que muchas veces ya llega con complicaciones de la vista o de los riñones y de los diferentes órganos que afecta la diabetes. Y entonces el tratamiento ideal para ese paciente es administrarle insulina. Antes de que se conociera la insulina, se inventara, se descubriera. se descubriera, gracias, ese es el término. En el año 1921, los pacientes se morían Wow. por el déficit de insulina, sobre todo los pacientes tipo 1 que dependen de la insulina para vivir. ¿Cuál es el miedo que hay? Que muchas veces el vecino, el amigo le dice, mira, eso te va a dañar los ojos, eso te va a dañar los riñones.
etcétera, etcétera, etcétera. Y no, señores, lo que daña los órganos es tener esos niveles de glicemia elevados, tener la azúcar alta. Y la insulina lo que hace es controlar. Hay pacientes, claro está, hay que individualizar al paciente, pero hay muchos pacientes que uno lo pone en insulina. Eso hace como que el propio páncreas del paciente se resetee y vuelva otra vez a producir alguito y después le podemos retirar y poner pastillas. Hay otros que el daño ha sido ya tan grande, pues que hay que dejarlo con insulina porque si no el paciente se complica. Pero eso depende de cada paciente. Doctora, hay algo que sí me llama poderosamente la atención y es los niveles de insulina que debe tener el paciente cuando se hace el famoso TIP con... Los niveles de glicemia. Los niveles de glicemia. Hay niveles altos y niveles bajos. ¿Cuál sería la medición de cada uno? Lo normal es la glicemia de 70 a 100 miligramos por decilitro. Ese es el valor de un paciente normal. Okay. Si está por debajo de 70, hay que estudiar porque está haciendo hipoglucemias. Puede ser que esté produciendo insulina de más y entonces hay que estudiar. Si está por encima de 100, no 110, No 110 ya, como la gente. ya bajó, ¿verdad? Si está por encima de 100, entonces también hay que estudiar para descartar que ese paciente no esté con diabetes o prediabetes. Prediabetes. Ok, entonces, para que no se quede ahí, Sí. la prediabetes, ¿qué sería? Prediabetes es un estado antes, como antes de llegar a diabetes, donde tu glicemia no está normal, pero tampoco llega a rango de diabetes. Es como una ventana. Es una ventana. Donde si el paciente busca ayuda, se puede intervenir y prevenir que llegue a diabetes. La prediabetes se puede revertir, la diabetes no. Ya entendí. Entonces, para aquella persona que tiene ese tipo de diabetes, puede ser que tenga pérdida en su cuerpo, como la vista, puede Claro. una parte de su cuerpo. Esas son las complicaciones de la complicaciones. diabetes. Existe la retinopatía, que es el daño a la vista, la nefropatía, que es el daño a los riñones, está también la neuropatía, que es el daño a los nervios. Esos pacientes sienten calambres, quemazón en los pies y demás, y a la larga, si no se trata un pie diabético, y también hay otras complicaciones como infartos. Sí, la diabetes produce infartos. El paciente muchas veces dice, no, yo con la pastilla de la presión no fallo, doctora, Y- sin saber que cuando descuida su diabetes igual le daña el corazón, ojo aquí. Entonces, infartos, trombosis y un sinnúmero de complicaciones Wow. que se pueden evitar si hacemos comida sana, hacemos ejercicio físico y un tratamiento adecuado y obviamente con el especialista indicado. El médico de los diabéticos es ¿quién? El diabetólogo. Sí, Recuerden que No es el vecino, no es el vecino. ni ningún porque- otro, porque el diabetólogo. El vecino que tiene prediabetes muchas veces le dice al que tiene diabetes. Lo "No, que a oye, mí no, me sanó fue... Claro. o fue la semilla de naranja. No, nada de eso, nada de eso. La hoja de Vaya, mango. vaya Sí, al le dan. médico. Y a veces hasta le dan la pastilla y el paciente nunca llega al diabetólogo. Mira, esa pastilla me la dio un vecino. Yo tengo años, señores. No. Vayan al diabetólogo. Vaya. Recomendaciones para cerrar. Recomendaciones: coma sano, comas muchos vegetales, las frutas con moderación, pero sí las puede usar. Haga ejercicio físico, que su plato sea variado, no todos los días lo mismo, ¿verdad? Pero sí de diferentes colores, sus granos, habichuela, garbanzo, nueces. En fin, una alimentación variada y equilibrada. Hoy en día hay muchas informaciones de nutrición. No se vuelva loco. Coma sano. Busque ahí método del plato y que le sirve tanto al que es ya diabético como a una persona que quiera prevenir o una persona que esté en prediabetes. Haga ejercicio físico. Hágase una glicemia. Mire, aunque usted no tenga familia diabética, aunque usted sea una persona sana, usted tiene que hacerse una glicemia por lo menos una vez al año. Y si alguna vez tiene alguna alteración, pues visite a un médico especialista que es el diabetólogo. Estamos a su orden. Claro, y si pueden entonces buscar en su página de la doctora Bonitica, ahí ella habla de bonirretos. Así es. Mira, nos va muy bien en esos bonirretos. Sí, habla de muchas cosas importantes, de verdad que sí. Esperemos que si tú tienes tu pregunta pueda
comentarlo aquí debajo, porque yo sé que ella te va a contestar. Claro y ella que misma te va a decir, yo soy la doctora Bonitica y te voy a hablar y te voy a contestar y te voy a decir todas las recomendaciones y después te voy a decir, vaya a mi consultorio que ahí te vamos a atender. Claro que yes. Hasta el próximo video y Dios les bendiga.